Hola, buenas tardes. Vamos a hacer un teórico relativamente corto. La idea es seguir hablando sobre un tema que de alguna manera ya fue introducido en teóricos previos por parte de Diego, y es básicamente profundizar en esta cuestión del urbanismo. ¿Qué es el urbanismo? ¿De qué hablamos cuando hablamos de urbanismo? Simplemente consultando la bibliografía, indagando en la web, se van a encontrar con que es un término que admite distintas acepciones, ¿no? Hay autores que hablan del urbanismo como una ciencia, hay autores que van a hablar del urbanismo como un arte, que cada vez menos, hay autores que hablan del urbanismo como una disciplina. Nadie tiene la verdad absoluta con respecto a estas cuestiones, pero bueno, es un término, como yo decía recién, que dependiendo del punto de vista desde el cual se aborde la problemática, va a ser susceptible de ser definido de manera diversa. Nosotros en la cátedra tratamos de adherir a una acepción del urbanismo entendiéndolo como una praxis. Y vamos a tratar de explicar ahora, mostrando algunas imágenes, por qué hablamos del urbanismo como una praxis. Pero también vamos a contar algunas cuestiones que tienen que ver, que pueden aplicarse a las distintas acepciones o a los distintos conceptos que se puedan manejar con respecto al urbanismo. Voy a compartir pantalla. Vamos a arrancar. Hay algunos conceptos que siempre vale la pena revisitar, ya los han estado viendo, pero vale la pena revisitar cuando se va a hablar de urbanismo. Básicamente estos conceptos, hay dos que son centrales, que son el concepto de ciudad y rápidamente el concepto de forma urbana. Hay distintas acepciones acerca del concepto de ciudad y muchas veces estas distintas acepciones dependen también desde dónde estén formuladas. No es la misma concepción acerca de la ciudad que va a tener un sociólogo, que la que va a tener un arquitecto, que la que va a tener un economista, un ingeniero, un urbanista. De cualquier manera, siempre hay algunas cuestiones que aparecen como constantes en distintas definiciones acerca del término ciudad. Acá nosotros seleccionamos tres básicas, una de un geógrafo, otra de un historiador urbanista y otra de un urbanista. Según Luis Wirth, una ciudad es un asentamiento relativamente grande, denso y permanente de individuos socialmente heterogéneos. Luis Manford decía que una ciudad es el punto de máxima concentración de poder y cultura de una comunidad. Y más cerca de nuestros días, Oskar Shujnovsky decía que una ciudad es una concentración de actividades humanas en el espacio, en las que cada actividad se relaciona con las otras, tiene una localización y requiere de condiciones específicas para su desarrollo. Como vemos, resaltados en rojo, hay algunas palabras que parecen siempre estar presentes. En primer lugar, la idea de concentración y densidad, si hablamos de espacio. Siempre hay una masa crítica de población que tiene que concentrarse en un determinado entorno espacial. Una ciudad no puede estar, digamos, de alguna manera la dispersión urbana, las bajas densidades, atentan contra la posibilidad de conformar un entorno urbano. Siempre tiene que haber un mínimo de personas habitando en un determinado espacio. Otra palabra importante es la de la heterogeneidad, palabra que ya ha sido introducida por Diego cuando hablaba de espacio urbano y forma urbana. Recuerden, la forma de la ciudad es resultado de un proceso realizado por múltiples actores. Es un proceso colectivo, no es un proyecto de arquitectura donde hay un arquitecto, un comitente, un grupo de profesionales
que se dedican a la construcción específicamente. Una ciudad es una construcción colectiva realizada por múltiples actores a partir de múltiples actividades que no necesariamente están coordinadas entre sí. Por eso hablamos de heterogeneidad cuando hablamos de ciudad. Otra idea es la de poder y cultura. ¿Esto qué quiere decir? Que una ciudad no es solamente un espacio físico, como nos gustaría pensar a todos los arquitectos. La ciudad es un fenómeno multidimensional, decimos. Tiene distintas dimensiones. Hay una dimensión física, espacial, pero también hay una dimensión cultural, hay una dimensión política. Por eso es un fenómeno complejo. Y finalmente es importante lo que introduce Yunovsky cuando habla de actividades y espacio. Y esto también tiene que ver con algo que venimos hablando cuando hablamos de urbanización, del proceso de producción del espacio. Estamos hablando de que hay una concentración, de vuelta volvemos a esta palabra, de la densidad de actividades en el espacio. Y cada actividad tiene una localización y requiere de condiciones específicas espaciales. Y esto explica el proceso de transformación y de producción del espacio. Nosotros necesitamos modificar el espacio para realizar determinadas actividades. Entonces, estos conceptos siempre van a estar presentes. Hay una cuestión sobre la cual no me quiero detener mucho porque es más una cuestión que atañe más a los desarrollos de Urbanismo 2, y no quiero complejizar demasiado la cuestión, pero es importante, aunque se hace una rápida referencia. Si ustedes recorren toda la literatura sobre urbanismo actual, que discute los problemas urbanísticos que despiertan mayor interés en el mundo contemporáneo, van a encontrar muchos autores que hablan de que estos asentamientos urbanos en donde nosotros estamos viviendo ya no pueden ser llamados ciudad, porque ha cambiado tanto lo que llamamos ciudad con respecto a lo que era la ciudad en la antigüedad, en la Edad Media, o las ciudades preindustriales en líneas generales, que dice que ya este es otro tipo de asentamiento. Independientemente de ese tipo de discusiones, que son interesantes, pero que no son nodales en nuestra asignatura, en Urbanismo 1 por lo menos, lo que es importante de estas tres acepciones acerca de qué es una ciudad que estamos mostrando ahora, es que aplican a cualquier tipo de ciudad. Entendamos que la ciudad es lo que es, a cualquier acepción de ciudad, estas cuestiones siempre están presentes. Y hay algunas características que siempre están presentes cuando hablamos de ciudad. Decía el historiador Spiro Kostov, cuando trataba de resumir cuáles eran las características que siempre están presentes en cualquier ciudad, sea cual sea su tamaño, sea cual sea la época histórica de la que estemos hablando, él decía que había una determinada cantidad de características que definen lo que es una ciudad, por lo menos en términos espaciales. La primera es concentración de personas, que era algo de lo que hablábamos antes, ¿no? Este gráfico, este esquema, lo que me está mostrando es una subdivisión parcelaria, y vemos que donde se conforma una ciudad, la subdivisión parcelaria se hace menor. Esto está indicando que hay concentración de actividades y concentración de personas. Si no, no hay ciudad. Agrupación, dice Kostov. Kostov utiliza una frase que es interesante, que las ciudades nunca vienen solas. ¿Esto qué quiere decir? Que siempre que hay una ciudad, que surge una ciudad, hay un grupo de asentamientos urbanos, tal vez menores, que funcionan de manera articulada. Las ciudades no se desarrollan de manera aislada. Siempre hay ciudades grandes, pequeños pueblos, que funcionan de manera que se van complementando entre sí en el territorio. Siempre conforman un sistema. Otra idea es la del límite. Siempre existe el concepto de límite en cualquier ciudad. A veces los límites son físicos, como en las ciudades antiguas medievales, que tenían una muralla. A veces los límites pueden ser naturales, como en el caso de Santa Fe, donde en el sur, en el oeste y en el este está rodeada por brazos de agua. O a veces hay límites que son jurisdiccionales, que no tienen una definición o una definición física, espacial manifiesta, sino simplemente hay un cambio de jurisdicción cuando paso de una ciudad a otra vecina y no hay un límite físico espacial.
preciso, pero sí hay un límite jurídico que determina el cambio de una jurisdicción. O sea, la idea del límite siempre va a estar presente cuando hablamos de ciudad. Hay otra cuestión que tiene que ver con la especialización del trabajo. Siempre en una ciudad hay una división de trabajo. De esto ya ha hablado Diego cuando ha hablado de urbanización. El proceso de urbanización, de alguna manera, entre muchas causas, se reconoce una causa principal en la división del trabajo. Y estas divisiones del trabajo tienen un impacto en la organización interna de la ciudad, así como hay áreas donde se concentran comercios, hay áreas que son principalmente residenciales, hay áreas de donde se concentran actividades industriales, hay distintos sectores en la ciudad, y generalmente estos sectores están relacionados con determinados tipos de actividad. Esto quiere decir que la especialización del trabajo tiene un impacto en la organización espacial de la ciudad. Siempre es así. Fuentes de recursos, otra característica que siempre está presente en las ciudades. Para que surja una ciudad, y para que una ciudad pueda existir, tiene que tener una o un conjunto de fuentes de recursos que permitan la subsistencia de esa sociedad. En el caso de Santa Fe, podríamos decir que la principal fuente de recursos es su condición de ciudad capital, de sede administrativa de una provincia. Hay otras ciudades que son portuarias, hay otras ciudades cuya principal fuente de recursos es la industria. Hay otras cuya principal fuente de turismo, de recursos es el turismo. Siempre tiene que haber una principal fuente de recursos que permita el sustento de la ciudad. Otra cuestión que siempre va a existir en cualquier asentamiento urbano son los registros escritos. Siempre es necesario que haya registros escritos, por ejemplo, para ordenar la propiedad, para determinar cómo está organizada la propiedad de la tierra, para administrar la ciudad. De alguna manera, los planes urbanos son registros escritos que pretenden organizar el desarrollo de una ciudad. Siempre todas las ciudades tienen una relación directa con el campo. Había un historiador, Arnold Toynbee, que decía que una ciudad es un asentamiento humano que de alguna manera no puede depender de sus propios recursos para subsistir. Esto quiere decir que depende en gran medida de los recursos que se generan en el campo. Siempre hay una unión y hay una interacción necesaria entre campo y ciudad. Siempre hay monumentalidad. En el espacio urbano hay componentes que se destacan, que son jerárquicos. Pueden ser monumentos, pueden ser grandes infraestructuras, pueden ser grandes espacios verdes, pero siempre hay determinados componentes espaciales que tienen una mayor jerarquía. Siempre la organización de la ciudad supone un sistema de jerarquías, de relaciones jerárquicas y de componentes que tienen menor relevancia. Y en el fondo, dice Spiro Kostov, si lo tuviéramos que sintetizar, cuando hablamos de una ciudad siempre estamos hablando de edificios, o sea, espacios y personas. Y cuando hablamos de personas hablamos de actividades también. Siempre es necesario entender estas dos cuestiones de la ciudad. No es un conjunto de edificios nada más la ciudad, es un conjunto de edificaciones, de espacios edificados, de espacios construidos pero no edificados, actores sociales, de personas y de actividades. Están interrelacionadas entre sí. Por eso siempre hablamos de una tríada cuando hablamos de comprender la ciudad. Actores, actividades y espacios. En el fondo, esta síntesis que propone Kostov para describir cuáles son las características que siempre van a estar presentes en una ciudad, pero que siempre se van a manifestar de manera distinta en cada ciudad, lo que está haciendo es sintetizar este concepto del cual venimos hablando desde que arrancamos el año, ¿no? Es la forma urbana. ¿Qué es la forma urbana? La forma urbana es la manifestación espacial de lo que es la ciudad. Según Kevin Lynch, la forma urbana es la disposición espacial de las personas que hacen cosas, del flujo espacial de personas, bienes e información, los rasgos físicos del sitio, y la forma urbana incluye los cambios que se van dando en las distribuciones espaciales, el control del espacio, que es lo que le preocupa al urbanismo, y la percepción, cómo percibimos el espacio. Cuando hablamos de urbanismo, tenemos que entender que estamos hablando de una actividad que se concentra principalmente en la forma urbana. Nosotros decíamos que, yo hace un rato decía que la ciudad
es un fenómeno multidimensional, tiene una dimensión social, una dimensión política, una dimensión física, pero el urbanismo, sin desatender las distintas dimensiones, va a ser foco, se va a concentrar en la forma urbana, en el espacio, en la dimensión espacial de la ciudad. Sobre eso operamos nosotros de manera directa. Y ahora sí podemos empezar a hablar acerca del urbanismo específicamente. ¿Qué es el urbanismo? Si hablamos del urbanismo tenemos que hablar que, como toda actividad, tiene un objeto de estudio, un objeto de interés, sobre el cual hacemos foco. ¿Cuál es ese objeto de estudio? Es la ciudad y sus procesos de configuración. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de la ciudad? Y esto es algo de lo que viene hablando Diego, y venimos hablando desde que arrancamos el año. Decíamos, la ciudad es producto de un proceso que llamamos proceso de urbanización, y que, como yo decía hace un rato, es un proceso colectivo y complejo. No es el resultado de la actividad de un urbanista que desde una oficina municipal decide cómo va a ser la ciudad. La ciudad es producto de múltiples actores realizando múltiples actividades y se va conformando de una manera compleja. Los urbanistas lo que intentamos hacer en todo caso es incidir en ese proceso colectivo, tener una incidencia como para poder orientarlo en base a determinados valores que definen lo que nosotros entendemos que es una buena ciudad. Este cómic, esto está tomado de un cómic de Robert Crumb, que se llama Historia Urbana de América, y muestra básicamente lo que es el proceso de urbanización. Como vemos, es el resultado de un proceso colectivo, y muy complejo, que si lo quisiéramos sintetizar en un esquema, se sintetizaría como el esquema que vemos abajo. El esquema de arriba, que es un esquema muy simple, donde se ve que está estructurado con una lógica jerárquica, con una lógica piramidal, podría servir para sintetizar cómo es el proceso de construcción de un edificio, del espacio arquitectónico, donde hay un comitente que contrata un arquitecto, el arquitecto se relaciona con albañiles, con distintos gremios, con electricistas, con plomeros, con gasistas, con herreros. Cada uno de esos gremios tiene sus operarios, y así se organiza una obra, un edificio. Si quisiéramos esquematizar las relaciones que van conformando el espacio urbano, nos encontraríamos con un esquema mucho más parecido al que tenemos abajo, una red mucho más compleja. De alguna manera, este esquema tan complejo en red que vemos aquí es una síntesis perfecta de lo que muestra Robert Crumb en su famosa historieta. Siguiendo con esto del objeto de estudio del urbanismo, que decimos que es la ciudad y sus procesos de configuración, hay que tener en cuenta esta síntesis que proponían los romanos en la antigüedad, y que da cuenta de esa multidimensionalidad de la que yo hablaba recién. Los romanos decían, cuando hablaban de la ciudad, tenían dos términos para referirse a la ciudad. Un término era civitas y el otro era urbis. Civitas, cuando los romanos hablaban de civitas, hablaban de la ciudad no construida. Esto es la ciudad civil, la ciudad política. De ahí viene, esa es la raíz, civitas es la raíz de nuestra palabra ciudad o civilidad. Por ejemplo, cuando ustedes leen en el diario, después de un día de elecciones, dice, la ciudad fue a votar, eso no quiere decir que los edificios fueron a votar y se movieron. Está haciendo referencia ese término, la ciudad fue a votar, a la civitas, a la ciudad social. Los ciudadanos fueron a votar. Ahora, los romanos tenían otro término, como urbis, que servía para designar la ciudad como hecho construido. La ciudad física, la dimensión física de la ciudad, no la ciudad social. Ellos utilizaban estos dos términos. Cuando hablamos de ciudad, tenemos que volver, insisto, a considerar de que estamos hablando de un objeto de estudio que tiene muchas dimensiones, y que podríamos sintetizar, recurriendo a esta idea que tenían los romanos, en civitas y urbis, una ciudad social, política, económica, y una ciudad construida. Los arquitectos urbanistas vamos a trabajar de manera directa sobre la urbis, sobre la ciudad física, y de manera indirecta vamos a incidir en las otras dimensiones de la ciudad. Pero nuestra especialidad es operar sobre la ciudad física. Por eso enseñamos urbanismo en una facultad de arquitectura.
el urbanismo tiene un objeto de estudio y tiene objetivos con respecto a ese objeto de estudio o de interés. ¿Cuáles son los objetivos? En primer lugar, comprender las lógicas de organización y de transformación de la ciudad con dos fines. Uno es modelar el espacio urbano, interviniendo sobre el espacio de manera directa u orientando los procesos de conformación de la ciudad para contener la vida social. Recuerden este concepto. El objetivo del urbanismo es modelar el espacio urbano para contener la vida social. Recuerden lo que decíamos hace un rato con respecto a la civitas y a la urbis, estas dos dimensiones básicas de la ciudad. Tienen una característica, estas dos dimensiones. Ambas están íntimamente relacionadas, pero tienen un relativo grado de independencia. ¿Esto qué quiere decir? Que las cuestiones que conforman lo que los romanos llamaban civitas, esto es, las actividades, las cuestiones económicas, las cuestiones políticas, las cuestiones sociales, se modifican mucho más rápido que la ciudad como hecho físico, que la ciudad construida. Esto es algo que ustedes pueden ver cuando caminan por la ciudad y encuentran que hay, a lo mejor, una clínica, un sanatorio que está funcionando en una construcción, en un edificio que originalmente fue construido como vivienda. Cambió el uso, cambió las actividades, pero no cambió el edificio. O cuando van a un centro cultural como el que está en la ex estación Belgrano, de Santa Fe. El edificio permanece, pero la actividad cambió. O sea, las actividades, todo lo que tenga que ver con los actores sociales y las actividades, se modifica mucho más rápido que el espacio construido. Esto quiere decir que se produce una suerte de desfase. Y nosotros, nuestro trabajo como urbanistas, es modificar el espacio para dar respuesta a esas necesidades de una sociedad que se va modificando más rápidamente que el espacio. Nosotros podemos modificar el espacio interviniendo de manera directa sobre él con un proyecto, o tratando de orientar los procesos de conformación del espacio urbano, mediante normativas. Y hay otro objetivo que tiene el urbanismo con respecto a su objeto de interés, la ciudad, que es el de comprender las lógicas de organización y transformación de la ciudad para construir teorías, para construir leyes generales explicativas de las lógicas de configuración de ese objeto de estudio que es la ciudad. O sea que podemos tener dos grandes objetivos como urbanistas. Construir teorías que expliquen por qué las ciudades son como son y se transforman del modo en que se transforman, y también podemos intentar comprender la ciudad para modelar el espacio urbano, para modificarlo y poder contener la vida social. Había un autor italiano, un teórico, que se llamaba Gabriele Gimeni, que establecía una distinción, y él decía que cuando desde el urbanismo se hacía hincapié en la construcción de teorías explicativas sobre la ciudad, se estaba frente a lo que él llamaba un enfoque urbanológico. Es decir, el objetivo principal era conocer la ciudad. Ahora, lo que decía Gimeni era, cuando el objetivo principal del urbanismo es transformar el espacio, estamos frente a lo que él llamaba un enfoque urbanístico. O sea, conocemos la ciudad, estudiamos la ciudad, construimos teorías, pero con una finalidad práctica. No intentamos estudiar la ciudad para saber, para establecer un conocimiento per se, sino tratamos de generar conocimiento para poder operar y modificar la realidad. Y ese es el enfoque en torno al cual nosotros desarrollamos nuestra asignatura, en los 3 años, en Urbanismo 1, en Urbanismo 2 y en el taller de proyecto urbanístico. Nosotros tratamos de adherir a esta idea, de que la finalidad del urbanismo es práctica, y nosotros tratamos de comprender la ciudad y sus lógicas de transformación para poder modificarla, no solamente para poder conocerla por sí misma. Decíamos que el urbanismo tiene un objeto de interés, que es la ciudad, que tiene objetivos que tienen que ver con el conocimiento de ese objeto para poder modificarlo, intervenir sobre el mismo, y tiene un método, o un conjunto de métodos para poder estudiar ese objeto y para poder intervenir, para poder modificarlo. Si tuviéramos que clasificar las distintas etapas metodológicas mediante las cuales nosotros operamos en la realidad, vamos a decir que el urbanismo tiene 4 grandes instancias: relevar, analizar,
diagnosticar y proyectar o planificar. ¿El relevamiento qué es? Es básicamente algo muy parecido a lo que ustedes están empezando a conocer ahora a través del trabajo práctico. Es recabar información y registrarla. Si yo no recabo información, no puedo comprender mi objeto de estudio o de intervención, mi objeto de interés. ¿Cómo se releva? Bueno, hay una actividad que lamentablemente este año no pudimos realizar por la cuarentena, que es el trabajo in situ, el trabajo de campo. Lo más importante cuando se releva es ir al sector que se está analizando y tomar datos, como está haciendo este chico en esta foto. Tomar datos acerca de la edificación, de las actividades, registrar todo lo que uno ve. Por supuesto que el relevamiento puede tener fuentes complementarias. Yo puedo entrar a Internet, ahora dispongo en Internet de una base de información importantísima donde puedo recabar información. Por ejemplo, este plano del infomapa de la Municipalidad de Rosario me muestra todos los comercios que hay en un determinado barrio de la ciudad de Rosario. O sea, puedo complementar el trabajo de campo con información que está en la red, o puedo buscar información en la red y después ir a hacer un trabajo de campo para actualizarla, para verificar. El trabajo de relevamiento también se hace con fotografías, analizando el paisaje, la imagen de la ciudad. Con croquis, cuando ustedes van y croquizan y sintetizan el paisaje urbano y lo analizan y determinan cuáles son los principales componentes de la imagen, están haciendo un trabajo también de relevamiento y de registro de información. La información se registra en planos, que pueden ser planos en AutoCAD, con sus referencias, etc. O, como estamos trabajando en una parte del práctico, con estos sistemas como el GIS, ¿no? Con los sistemas de información geográfica. Hay una segunda etapa en el método del urbanismo, que es el análisis. O sea, nosotros primero recabamos información, después empezamos a analizar. El trabajo de análisis es lo que van a hacer ustedes en Urbanismo 2 principalmente. Yo primero recabo información y después la analizo. Generalmente el análisis de lo que se trata es de descomponer la forma urbana, el espacio urbano, en sus distintos elementos constitutivos. Es como si yo tomara un objeto como una mesa, y para entender cómo es, la desarmo. Separo las patas, separo la tabla, separo los clavos, y voy analizando a ver cómo está construido eso. Y después lo vuelvo a montar. El análisis es un trabajo de descomposición de la forma para después volver a componerla en su totalidad. Y también el análisis se puede hacer sobre lo que vemos. Yo puedo hacer pequeños croquis interpretativos del paisaje. Puedo analizar cuestiones como la densidad edificatoria y proponer planos o esquemas interpretativos de un sector urbano o de una ciudad. Y acá ya nos anticipamos a un concepto que vamos a ver más adelante, que es el de estructura urbana, que es básicamente una síntesis de la forma urbana. Esto es un trabajo analítico. Seguidamente al análisis viene una instancia de diagnóstico. Una vez que recabé datos y los analicé, llega un diagnóstico. Piensen en el trabajo que hace un médico. Un médico primero, ¿qué hace? Toma síntomas, releva síntomas. Si una persona tiene tos, si tiene fiebre, si le duele la cabeza, si le duele la espalda, si tiene catarro. Eso es relevar síntomas, le hace un análisis de sangre, y después analiza todo eso, y llega a un diagnóstico, y dice, bueno, esta persona tiene gripe, o tiene angina, o tiene alguna otra enfermedad, o no tiene nada. Pero primero se relevan datos, es como lo mismo que hace un médico. Relevo síntomas, después los analizo, y después llega un diagnóstico. Digo, ¿cuáles son los problemas? Una vez que llegué a esa instancia de diagnóstico, paso a una etapa de propuesta. ¿Y qué hace un médico? Un médico propone, una vez que hace un diagnóstico, un tratamiento. Bueno, los urbanistas lo que proponemos son proyectos o planes urbanos, a partir de un diagnóstico de situación. Definimos objetivos a alcanzar para mejorar la ciudad y operamos sobre el espacio físico. Ahora, hay distintos enfoques desde los cuales se puede realizar este trabajo del urbanismo. Hay una de las autoras, que ustedes van a tener que leer, porque forma parte de la biografía, que es Inés Sánchez de Madariaga, que hace un recorrido histórico sobre la actividad del urbanismo,
y define que hay como tres grandes tradiciones en las que se pueden englobar los distintos proyectos urbanos o las distintas teorías urbanísticas sobre las cuales se han desarrollado a lo largo de la historia. Lo que hace Inés Sánchez de Madariaga en el fondo es proponer una especie de mapa, ¿no? Ella lo que hace es recabar los datos de la historia del urbanismo, tomando proyectos y tomando teorías del urbanismo, y las ordena de acuerdo a una lógica. Ella las ordena de acuerdo a lo que ella entiende que son tres grandes tradiciones. Hay una tradición que ella dice que es la tradición estética, artística, que es otra tradición que es la que se llama científico-técnica, y otra que tiene que ver con la política, que viene de las ciencias políticas. Cuando hablamos de la tradición estética y artística, urbanismo, lo que dice Sánchez de Madariaga es que es una tradición que hace hincapié en la dimensión estética de la ciudad como hecho estético, como hecho artístico. Si queremos ver intervenciones que adhieren a esta forma de entender la ciudad, podríamos remontarnos al siglo XVI, al pleno barroco, y ver esta imagen que es el plan del Papa Sixto V para la ciudad de Roma, en donde lo que hizo fue abrir sobre la ciudad de Roma grandes avenidas, y vemos estas tres grandes avenidas que rematan en una plaza, que es la Piazza del Popolo, la Plaza del Pueblo, y él lo que hizo fue abrir grandes avenidas en una ciudad ya existente, que remataban en puntos focales jerárquicos, como esta plaza, donde había iglesias. Entonces reorganizó la estructura de la ciudad de Roma como una gran escenografía, ¿no? Grandes avenidas, grandes corredores, que remataban en puntos focales que eran importantes para la cristiandad. Acá hay una preocupación estética, de entender la ciudad como hecho artístico. Esto es lo que después, básicamente, aplicó el barón Haussmann en París, cuando remodeló la ciudad de París en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, hizo algo muy parecido, pero a otra escala, mucho mayor. Abrió grandes bulevares que remataban en puntos focales jerárquicos de la ciudad. Reorganizó la estructura visual de la ciudad como una gran escenografía, donde hay puntos jerárquicos y grandes ejes que rematan en esos puntos jerárquicos. Acá hay claramente una voluntad de resaltar la dimensión estética de la ciudad. Pero hay otra tradición, dice Sánchez de Madariaga, que es más característica del siglo XX, que es lo que se llama la tradición científico-técnica. De acuerdo a esta forma de entender la ciudad del urbanismo, se podría decir que las transformaciones en la ciudad y en la forma de organización del espacio urbano son consecuencia de los avances científicos y tecnológicos de la época. Hay urbanistas, en este caso estamos viendo una maqueta de la primera propuesta para el ensanche de la ciudad de Barcelona, también de mediados del siglo XIX, hizo el ingeniero Ildefonso Cerdá, y como buen ingeniero lo que él tuvo más en cuenta para definir cómo tenía que ser la ciudad de Barcelona para el futuro, eran los avances tecnológicos de la época. Ferrocarril, desagües, sistemas de desagües, sistemas de movilidad, espacios verdes, algunas ideas que tenían que ver con concepciones higienistas, que tenían que ver con la salud de la población, etc. Hay una idea de entender la ciudad como si fuese producto, yo diría, de avances o de ideas que tienen que ver con lo científico. Hay una pretensión de analizar la ciudad en términos científicos, en términos objetivos, no ya estéticos o puramente estéticos, sino de entender la ciudad como un objeto técnico, básicamente, que es resultado de eso, del avance tecnológico y científico. Y así se proyecta la ciudad, así se la analiza y así se la proyecta. Esto es lo que decía Cerdá, y de alguna manera nuestros códigos urbanos, este es un fragmento del Reglamento de Ordenación Urbana de Santa Fe, son herederos de esta tradición. Son instrumentos urbanísticos que intentan ordenar el crecimiento de la ciudad y que entienden que ese ordenamiento de la ciudad tiene que estar a cargo de un personal técnico con conocimientos técnicos específicos, que son urbanistas o arquitectos, y que tienen conocimientos, yo decía, técnicos, científicos, específicos, que los habilitan a tomar decisiones con respecto a cómo debe ser la ciudad.
Es un saber específico. Y finalmente, dice Inés Sánchez de Madariaga, hay otra gran tradición dentro de esto que llamamos urbanismo, que es lo que se llama la tradición política, y que viene de las ciencias políticas, de las ciencias sociales, según la cual la actividad urbanística, la actividad de proyectar urbanismo, es una herramienta para modificar la sociedad. Es una herramienta de control y de modificación y de mejora de la vida de una sociedad. O sea que hay que entender el urbanismo no ya como una actividad meramente técnica, científica, o no ya como una actividad meramente artística y estética, sino como un instrumento político, para el cambio político. Esto es lo que inauguró, por ejemplo, una autora que veremos más adelante en Urbanismo 2, que es Jane Jacobs, en la década del 60, que fue probablemente la cabeza más conocida de una forma de entender el urbanismo también como una actividad, yo diría, casi militante, ¿no? Yo diría, una actividad política. Ella organizó movimientos en su ciudad de Nueva York para oponerse a la destrucción de grandes porciones del tejido, en este caso del barrio del Greenwich Village, en Nueva York, y a partir de ahí se inauguró una tradición en urbanismo que hoy continúa, incluso en planes muy alejados a las ideas de Jane Jacobs en algunos aspectos, como son los planes que se hacen en el programa Favela Barrio, en Río de Janeiro, o los planes urbanos integrales en Medellín, que son estas intervenciones en asentamientos marginales, en donde se trabaje, se mejore el espacio público, se le da la propiedad de la tierra a los habitantes, se proponen mejoras y se entiende que la actividad urbanística y de creación del espacio es una herramienta en el fondo para crear ciudadanía, una herramienta de transformación social, no solamente una herramienta de transformación espacial. Obviamente, podemos recorrer distintos autores y vamos a ver que distintos autores organizan la actividad urbanística de acuerdo a distintos criterios. Este que propone Inés Sánchez Madariaga es un criterio, una forma de entender las distintas dimensiones o los distintos problemas que pueden ser abordados desde la actividad urbanística. O sea, hay una dimensión estética, hay una dimensión científica y tecnológica, y hay una dimensión política y social. En realidad, toda intervención urbanística supone una mezcla de estas tres cuestiones. Nunca hay ejemplos urbanísticos que sean puramente políticos, puramente técnicos o puramente estéticos. Siempre hay una mezcla de estas cuestiones. Pero ¿por qué es importante entender esto? Bueno, porque esto nos lleva a esto, y acá vamos a ir cerrando para trabajar en comisión. Por eso nosotros entendemos al urbanismo como una praxis. Justamente esta complejidad de nuestro objeto de estudio y esta complejidad de la actividad urbanística, que puede hacer hincapié en distintas dimensiones de ese objeto de estudio o de interés que es la ciudad, nos permite decir, en primer lugar, que el urbanismo es una actividad que, como toda actividad que se encarga o que atañe a distintas dimensiones, es una actividad que inevitablemente requiere de una aproximación multidisciplinar. Es por eso que si ustedes empiezan a analizar quiénes son urbanistas, los urbanistas más famosos, prácticamente hay arquitectos que se dedican al urbanismo, hay ingenieros, hay biólogos, hay economistas, hay sociólogos, hay ingenieros, hay una multiplicidad de profesionales que vienen de distintas disciplinas y que se dedican al urbanismo. Y el urbanismo, en realidad, es una actividad multidisciplinar. Se necesitan del accionar, de la opinión, del análisis, de distintas disciplinas para poder operar sobre un objeto tan complejo como es la ciudad. Y es por esto también que es difícil definir al urbanismo como hacen algunos autores que lo definen como una disciplina. Una disciplina es la física, una disciplina claramente es, no sé, la matemática, la economía, la arquitectura, la ingeniería, la medicina. Es decir, son todas actividades profesionales que tienen un reconocimiento institucional. Por eso hay facultades de arquitectura, de medicina, y hay colegios de arquitectos, colegios de médicos, etc. Prácticamente hay muy pocas, en el mundo, hay pocas
facultades de urbanismo. El urbanismo se da en las escuelas de arquitectura, a veces hay asignaturas de urbanismo en las facultades de ciencias políticas, en economía, hay posgrados, etcétera, y son muchos profesionales los que se dedican al urbanismo. Por eso aún todavía es difícil considerarlo una disciplina. En todo caso, podríamos decir que es una disciplina que está en conformación, pero que todavía no está sentada, y no sabemos si algún día podrá sentarse como tal. También van a encontrar autores que van a hablar del urbanismo como una ciencia, pero obviamente, si el urbanismo tiene una dimensión estética, si tiene una dimensión política, obviamente estamos hablando de dimensiones que van más allá del ámbito de dominio del conocimiento científico. Entonces estamos hablando de una actividad un poco más compleja que la de la ciencia. Obviamente, aplicamos conocimientos científicos, pero también aplicamos conocimientos artísticos cuando trabajamos en urbanismo. Y es por esto que nosotros tratamos de adherir a esta idea de que el urbanismo es una praxis, una actividad en donde hay una acción, una actividad que la acción es modelar el espacio urbano para contener la vida social, y esa acción está informada, o está modelada, o está influida por una teoría, o por un conjunto de teorías, que me explican qué es la ciudad. Estas teorías pueden hacer hincapié en fenómenos en la dimensión estética, en la dimensión social, política, en la dimensión tecnológica, científica de la ciudad, o un poco en todas estas dimensiones de lo urbano. Y a su vez, esta teoría, las ideas que manejamos y que intentan explicar qué es una ciudad, también de alguna manera están influenciadas por nuestro accionar sobre la ciudad. O sea, hay un ida y vuelta constante en nuestro trabajo como hacedores y también en nuestro trabajo como teóricos de la ciudad. No es que, esto no es como es como el dilema del huevo y la gallina. ¿Qué viene primero? Y no sabemos. Pero hay un ida y vuelta constante entre las ideas acerca de la ciudad y la forma de operar y accionar sobre la ciudad. Por eso hablamos de que el urbanismo es una praxis, antes que una disciplina o una ciencia. Es una praxis, y esto quiere decir una actividad en donde la acción está informada por la teoría y la teoría está informada por la acción. Y es multidisciplinar. Pero si tenemos que sintetizarlo, vuelvo a algo que planteaba al principio. Recuerden esto. Cuando hablamos de urbanismo, hablamos de una praxis cuya principal finalidad es modelar el espacio urbano para contener la vida social. Recuerden esto. La vida social se modifica más rápido que el espacio. Nosotros tenemos que adaptar el espacio para dar respuesta a las necesidades de una sociedad que se modifica a una mayor velocidad.